Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva video lección, esta oportunidad para hablar de lleno del gobierno de don Nicolás de Piérola, que gobernó de 1895 a 1899. Recuerden, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia y pues los invito a suscribirse a mi canal para que estén avisados cuando subamos nuevas video lecciones. Empecemos. Gobierno de don Nicolás de Piérola, de 1895 a 1899. Llega al poder como candidato del Partido Demócrata el 8 de septiembre de 1895, pero ayudado por el Partido Civil. Nunca antes un político había gozado de tanta popularidad. Le llamaban el patricio, el califa. ¡Viva Piérola! Más que un grito, fue un símbolo en el que se identificaron los señores de la sociedad, profesionales, intelectuales y humildes hombres de pueblo. Piérola era partidario del positivismo en el poder, es decir, de un gobierno fuerte, ayudado por una élite tecnocrática. El positivismo es una forma de gobierno en el que los cargos públicos no son desempeñados por políticos, sino por especialistas en sectores productivos o del conocimiento. Así, el sistema político tecnocrático se caracteriza especialmente, según sus premisas básicas, por contar con profesionales y técnicos correctamente formados académicamente. Estos serán los encargados de llevar a cabo las labores de la administración y gestión del Estado. El tecnócrata, por definición, es un especialista en economía, demografía, urbanismo, industria o gestión pública, entre otros ámbitos, y este emplea sus conocimientos y experiencia en la gestión de asuntos públicos. Pero lamentablemente, como sucede en el Perú, estos cargos o estos tecnócratas no fueron más sino que conocidos, recomendados o allegados a la gente de la aristocracia peruana, y se les dio más los cargos dentro del Estado por recomendación que por capacidad. Así, una vez más, lamentablemente, como sucede en el Perú, el pueblo puso la sangre y los muertos, y Piérola, con la clase dominante, se llevó la gloria. Con la llegada al poder de Piérola, también es llamado el segundo civilismo en política económica. Favoreció el desarrollo del capital, estimulando la formación de empresas industriales, económicas y financieras, en su mayoría extranjeras. Por ejemplo, fue incrementada la industria minera con nuevos capitales nacionales y extranjeros. Surgieron bancos como el Banco del Perú y Londres, el Banco Internacional del Perú, creado en 1897, y el Banco Popular del Perú, creado en 1899. Organizó el sistema de recaudación de impuestos, creando la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos. Los tributos recaudados fueron impuestos directos que afectaban a personas, predios, industrias o patentes, así como impuestos indirectos que provenían en su mayor parte de las aduanas. Creó el estanco de la sal, que era un impuesto a la compra y venta de sal con el objetivo de acumular dinero para el rescate de Tacna y Arica. Esto es muy bueno, pero lamentablemente este impuesto solamente afectó, como lo vamos a ver, a una parte de la población, a la población campesina. Adoptó el patrón de oro, acuñando una nueva moneda, la libra peruana de oro, creada en 1897. Anteriormente la moneda peruana era el sol de plata. Estimuló al sector agroexportador, empezando el repunte de la industria azucarera con la tecnificación y mecanización de los grandes ingenios azucareros de Casa Grande y Cartago. Llegaron los primeros fonógrafos. Estos llegaron en el año de 1896. Se inauguró el primer cinematógrafo, así como también se empezó a utilizar por primera vez en el Perú los rayos X. En 1895 empezó el proceso de concentración de tierras, que cambió la estructura agraria costeña, produciendo la desnacionalización de la agricultura azucarera. Ojo con esto, cuando decimos la desnacionalización, estamos diciendo que nuestros peruanos, los hacendados peruanos, perdieron el control de sus tierras, que fueron captadas y compradas por grandes empresarios extranjeros. Así las tierras nacionales pasaron a ser parte de dueños extranjeros. Surgieron así poderosos grupos extranjeros como los Gildermeister y los Greys, constituyéndose en el grupo de presión más poderoso en las decisiones político-económicas del Perú.
Se introdujo también en el Perú la energía eléctrica para uso exclusivo de la producción fabril, especialmente en la fábrica de Santa Catalina. Se puso en práctica el nefasto y vergonzoso enganche para contratar trabajadores y llevarlos hasta una situación peor que la servidumbre. Para ello, respaldó a los terratenientes para formar banda de criminales para agredir a los indígenas, a pesar que Piérola se nombró protector de indios. Para que entiendan lo que es el enganche, rapidito lo voy a explicar. Un enganchador iba con un dinero dado por el hacendado, iba hacia la zona de los Andes peruanos. En los Andes los campesinos vivían en una extrema pobreza. Entonces, al ver la necesidad del indígena, este enganchador o este prestamista les prestaba un dinero que sabía que el indígena no le iba a poder pagar. Entonces, insistía tanto con el préstamo que el indígena lo recibía. Cuando tenía que ser pagado, el indígena no tenía. Entonces, a cambio del pago, le ofrecían trabajo en las haciendas. Si yo te presté una libra, entonces en un mes vas a ganar una libra y podrás pagar tu deuda y luego quedas libre. Pero cuando llegaban a las haciendas, ellos tenían que cuidar sus herramientas de trabajo, tenían que cuidar sus platos, tenían que cuidar sus cucharas, y mayormente los hacendados les daban herramientas casi malogradas. Las cucharas se perdían a propósito, de tal manera que a veces perdía un pico, una palana, una lampa que resultaba que costaban pues más de libra. Entonces este campesino, en lugar de pagar la deuda, cada vez quedaba más endeudado, más enganchado, en otras palabras, y así estaba de por vida. Ahora, si un campesino lograba ahorrar algo de dinero, el hacendado tampoco le pagaba en efectivo, sino que le pagaba con fichas. Estas fichas no tenían valor en la calle. Si el campesino iba con esas fichitas de colores a comprar en una tienda, nadie le vendía. Entonces iba al hacendado y le decía: señor, con lo que tú me has pagado, nadie me quiere comprar, entonces nadie me quiere vender. Entonces el hacendado decía: ¿cómo que nadie? En mi tienda sí hay. Entonces tenías que comprar obligatoriamente en la tienda del hacendado, en donde los productos valían el doble o el triple de su precio. De esa manera era un precio redondo. El enganchado quedaba prácticamente en una condición de servidumbre casi de por vida. Esto era triste, sin embargo contó con el apoyo del gobierno. En defensa nacional, transformó y modernizó el ejército. Para ello contrató una misión francesa, la de Pablo Clement. Creó asimismo la Escuela Militar de Chorrillos, creada en 1898, y se promulgó el Código de Justicia Militar. Asimismo, se dio la ley del servicio militar obligatorio. En política interna constituyó las bases del actual Estado moderno peruano. Muchos consideran a Piérola el creador del verdadero Estado moderno peruano. Pero estuvo acomodado a las clases dominantes, pues perjudicó a los indígenas, por ejemplo, con el impuesto a la sal, así como reprimió violentamente sus reclamos. Lo anterior motivó las rebeliones indígenas de Huanta y Puno en 1896. Los indígenas se rebelaron para recuperar sus tierras injustamente arrebatadas por los terratenientes y contra el impuesto a la sal. Participaron más de 30.000 indios, pero fueron derrotados y masacrados en Pampas de Pomata por el coronel Ernesto Zapata, quien inició una espantosa carnicería por órdenes explícitas de don Nicolás de Piérola. Durante su gobierno, Loreto intentó separarse del país. Esto sucedió en 1896, pues deseaba formar un estado aparte. El gestor de este movimiento fue Mariano José Madueño, pero el intento fue abandonado por los propios loretanos. Otro hecho importante de este gobierno es el surgimiento del bandolerismo. Como consecuencia de la explotación y marginación del pueblo, surgieron grandes bandoleros como Luis Pardo, el negro Froilán Alama, que fue el terror de los hacendados de Piura y Lambayeque, Pedro Penacho, que actuó en Trujillo, entre otros. A continuación vamos a ver un pequeño reportaje que se hizo para Forjadores del Bicentenario sobre la vida del bandolero Luis Pardo. Luis Pardo, el bandolero más entrañable de la historia del Perú. Luis Pardo Novoa es uno de los más importantes personajes populares del tránsito del siglo XIX al siglo XX en el Perú. Una época marcada por los grandes inventos, la reconstrucción nacional
la república aristocrática y la industrialización, así como el resurgimiento de la clase obrera. Luis Pardo, el bandolero, inspiró a la prensa, a la literatura nacional, no solo por el hecho de sembrar temor y admiración en los caminos de la Sierra Norte del Perú, sino por su compromiso social con los pobres, con quienes repartía el botín que obtenía del asalto a los ricos y poderosos. Nació un 19 de agosto de 1874 en Chiquián, Ancash, y perteneció a una familia de hacendados, políticos y montoneros. El ambiente social donde vivió fue un periodo difícil, posterior a la guerra con Chile. Su abuelo, que llegó a ser alcalde de Chiquián, y junto a su padre participaron en las montoneras de Cáceres, Augusto Durán y la revuelta de Atusparias y Uchcu Pedro en la región Ancash. Su familia fue dueña del Fundo Pacal, lugar de residencia de este gran personaje. Pero, ¿cómo se volvió bandolero? Fue tras la muerte a traición de su padre, que era subprefecto de Chiquián, en una disputa de tierras perpetrada por los apetitos del cura y un grupo de gamonales de Yacya. Su madre falleció poco tiempo después por la tristeza. Fue criado por su abuelo, realizando sus estudios secundarios en el Colegio Guadalupe de Lima. Se unió sentimentalmente a Zoila Tapia, una bella pastora, a quien la llamaba cariñosamente Andarita, nombre de una flor silvestre regional. Fue el mayor de 5 hermanos. Oficialmente no tuvo hijos, pero hay versiones que le atribuyen 7. Luis Pardo cobró venganza, luego se enroló en la montonera cacerista, capturado y luego liberado, se convirtió desde ese momento en el terror de los hacendados del norte del Perú. Bastaba la denuncia de que en tal hacienda se hubiera cometido un abuso contra algún indígena para que Luis Pardo se hiciera presente, conminándolos a dar trato justo a los trabajadores. Muchos de los defendidos se unieron a su causa justiciera y juntos atacaban a sus opresores, a quienes imponían cupos que luego, según cuentan, distribuía entre los más necesitados. El mito y la fama como revolucionario y justiciero social se extendió en los pueblos que lo veían como un protector de los pobres y desamparados. Se convirtió en un Robin Hood de los Andes. Las autoridades ordenaron entonces su captura, y si todos los relatos orales que hablan de Luis Pardo a comienzos del siglo pasado fueron ciertos, este hombre tenía pues el don de la ubicuidad. Lo veían al mismo tiempo en diferentes lugares. Era un bandolero fantasma y casi no hay pueblo en la zona norte de los Andes que no tenga una historia, una aventura que contar sobre él. Por aquí pasó, fue la frase recurrente de esos tiempos. Perseguido, huye a Chile, específicamente a Iquique, donde trabaja para una salitrera de capitales británicos. Allí, debido a sus reclamos, es sometido a las torturas del cepo. Se convierte entonces en un anarquista político al entrar en contacto con el naciente sindicalismo chileno, siendo uno de los organizadores de la multitudinaria manifestación que terminó con la masacre de Santa María de Iquique, donde murieron más de 3.600 personas. Regresó al Perú en noviembre de 1908. Desde Lima se organizó entonces un contingente de gendarmería liderado por Álvaro Toro Mazote para su captura. Se unieron las prefecturas de Ancash, Lima y Cerro de Pasco. Sería la cacería humana más grande del siglo XX en el Perú. Luis Pardo Noboa fue acorralado un 5 de enero de 1909 en el pueblo de Cajacay, en Ancash, junto a Celedonio Gamarra. La gendarmería y el pueblo alcoholizado por los hacendados lo atacan ferozmente. Luis Pardo se defiende valientemente pese a la superioridad de sus enemigos. Se refugia en un acantilado, pero al ser incendiado el lugar y para evitar caer en manos de la multitud, se hace paso valientemente entre sus atacantes. Se arroja por el barranco al río. Su cuerpo inerte es rematado de un balazo en la cabeza y otro en el corazón. Tras su muerte, Pardo se convirtió en una leyenda. El 23 de septiembre de 1909 se publica en El Tunante del poeta Abelardo Gamarra el canto a Luis Pardo, que en 11 décimas cuenta la vida de Luis Pardo y la de sus padres y la de Andarita.
el naciente cine mudo peruano, también le rinde homenaje en 1927 y se estrena Luis Pardo, uno de los hitos en la historia de la cinematografía en el Perú. Su memoria fue reivindicada en 1955 cuando su pueblito Chiquián lo declaró hijo ilustre y benefactor de los pobres. Se erigió además un monumento en su honor en la plaza de armas de esa localidad. Se compusieron canciones como El Bandolero del Norte, compuesto e interpretado por el trovador andino, Luis Pardo o Andarita, Vals de la Guardia Vieja, interpretado por Montes y Manrique, y varios conjuntos musicales de todos los tiempos, entre ellos Los Troveros Criollos, cuya letra rezaba: por eso es que yo quiero al niño, amo y respeto al anciano, al indio que es como mi hermano, le doy todo mi cariño. Yo tengo el alma de armiño, cuando veo que se explota, toda mi cólera brota y de tristeza me indigno, cual una araña maligna que hoy aplasto con mi bota. Yo soy, señores, Luis Pardo, el famoso bandolero. Piérola dio la ley electoral que permitía el sufragio directo y secreto. Establece la ley del matrimonio civil. Surgen los primeros sindicatos obreros y se produce la primera gran huelga industrial de Bitarte en 1896. En política exterior se inicia la chilenización de Tacna y Arica. Si ustedes recuerdan, Tacna y Arica deberían haber pasado por un proceso de plebiscito para determinar si regresaban o no a nuestra patria. Esto debió realizarse anteriormente, durante el periodo de la reconstrucción nacional, sí, con Morales Bermúdez. Sin embargo, no se hizo, aduciendo que el Perú no había pagado sus derechos a Chile. Entonces, los chilenos, para asegurarse que en ese plebiscito estos territorios se queden con ellos, empezaron a expulsar a los peruanos de Arica y de Tacna. Muchos peruanos fueron desalojados de sus casas, prohibidos de cantar el himno nacional, obligados de izar la bandera chilena bajo medidas de presión. Muchos peruanos de Arica tuvieron que regresar a nuestra patria caminando por el desierto. Fue todo un éxodo. Los de Tacna, muchos de ellos regresaron a la patria, pero otros se quedaron y se enfrentaron abiertamente a las autoridades chilenas, paseando nuestra bandera y retando a las autoridades chilenas. Por eso es que Tacna es conocida como las 3 veces heroica ciudad de Tacna, como lo veremos más adelante. Piérola había nacido en Arequipa el 5 de enero de 1839. Y si hay algo que rescatar de este presidente, es que murió en honrosa miseria el 23 de junio de 1913. Fue el último gran caudillo romántico e inquieto del siglo XIX. Al finalizar el gobierno de Piérola, el Partido Demócrata se escindió en 2 facciones. Una facción que proponía la ruptura política con los civilistas. Este grupo estaba liderado por don Guillermo Billinghurst, un aristócrata extraño y raro, de esos que aparecen cada 1000 años. Un aristócrata honrado. Ese era don Guillermo Billinghurst. Y la otra, que se aliaba con los civilistas, era en la facción de don Eduardo López de Romaña. Este grupo, liderado por Eduardo López de Romaña, va a ser el que se va a presentar a las elecciones como candidato único. Y ya ustedes saben, si es candidato único, ganará las elecciones. Entonces, en la próxima video lección estaré hablando acerca del gobierno de don Eduardo López de Romaña. Nos vemos.